Bueno, estamos en esta tarde otoñal de Tilcara con la profesora María Josefina Cruz, profesora de artes visuales, eh, gran ceramista y gran conocedora de la cerámica de nuestra provincia. Me gustaría que nos hables cómo ve esa asociación entre la cerámica y lo que hoy en día se está usando en la cocina. Si vemos que esos históricos elementos como el yuro, el virque, siguen en funcionamiento, si se están haciendo, y cómo cree usted que puede ser la proyección de estos elementos. Bien, buenas tardes, profesora. Hoy en día vemos que en la actualidad estas piezas de cerámica como el yuro, el virque, el cántaro, que han sido piezas muy utilizadas por nuestros ancestros, nuestros nativos, y son piezas auténticas de acá, ¿no? De nuestras raíces, han sido reemplazadas por piezas muy modernas. Ya no se las utiliza mucho en la cocina, muy escaso, rara vez que se encuentre o se vea en una cocina de alguna ama de casa unas piezas de este tipo, ¿no? Se ve más lo que es el aluminio, las ollas más térmicas, las ollas marmicón. Todo ha sido reemplazado por el ser humano. Bueno, ha ido evolucionando también la misma sociedad y ha hecho que nosotros dejemos de lado estas piezas, que son mucho más sanas, más auténticas y más nuestras. En esto que vemos por ahí que la cerámica, digamos, el barro, está adquiriendo en algunos lugares con la cocina local y regional, pero son piezas como en serie. ¿Qué diferencia hay entre una pieza elaborada con torno y una pieza manual? En cerámica, digo, ¿duran más, duran menos? Si tuviéramos que elegir una olla, ¿qué consideraciones deberíamos tener? Bien. En cuanto a la elaboración de la pieza, ¿no? Cuando empleamos un torno o moldería, las piezas son trabajadas con la arcilla más. En molde se trabaja con barbotina, con la arcilla líquida. Ajá. Por ende, es un poco más, las paredes son un poco más sensibles, se quiebran rápido, se desgastan rápido y se rasgan más rápido, ¿no? En torno también, porque al momento de ir elaborando la pieza del torno se le va agregando a la pasta mucha agua y las paredes son más blandas, la arcilla es mucho más blanda, más delicada. Sí, es una pieza bien prolija, no tiene ninguna marca, ni se ve ninguna montañita, nada. Ninguna imperfección. No, exactamente, son las piezas totalmente perfectas, uno las ve, son muy bonitas, muy perfectas, pero no tienen tanta duración como las piezas elaboradas de manera más artesanal, más rústica, ¿no? Trabajadas manualmente. Esas manualmente son hechas en rollo, son hechas... ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando son trabajadas generalmente con rollos y la técnica de paleteo, ¿no? Se van haciendo rollos del espesor de la pared, del tamaño de la pieza que nosotros deseamos elaborar, y a la vez vamos paleteando, pegando con una tabla, vamos uniendo los choricitos y vamos parejando las paredes. Exactamente. Y en este ámbito, por ejemplo, usted que enseña cerámica, ¿hay apetencias por los chicos para reaprender esto? ¿Hay un mercado que está buscando esto? ¿O más bien hacia dónde nos estamos inclinando dentro del área cerámica? En los talleres de cerámica se observan muy pocos chicos, ¿no? El interés muy poco, muy escaso, son contados los chicos que se interesan por la cerámica, y generalmente para elaborar estos tipos de piezas porque ellos se aburren, lo sienten aburrido. Entonces por allí cuando uno les pide que hagan un vaso o un puco o una pequeña olla, un cántaro, ellos lo sienten aburrido y a la vez desconocen de este tipo de trabajo, ¿no? Más prefieren trabajar con modelado de animales, modelar casitas, modelar soles,
es lo que más ellos les interesa, les atrapa más. Es muy, no sé, muy poco el ver un alumno que se interese por elaborar un tipo de pieza. ¿Y usted cree que hay un mercado en el área cerámica para toda esta parte utilitaria de ollas, platos, acá en la Quebrada o en la Puna? Yo he observado mucho, ¿no?, en la parte de Humahuaca, Purmamarca y acá Tilcara, que las piezas no son elaboradas, son muy poquitos los ceramistas que elaboran sus piezas de acá, de la parte de la Quebrada, porque son piezas más traídas de contrabando, ¿no? Veo que traen mucho de Casira por docenas, y veo también, observo que las piezas son más trabajadas con tornos, molde, como le decía, observo yo que las piezas son traídas de contrabando, más de la parte de Casira, de la parte de Villazón, no son ollas trabajadas acá de nuestros artesanos, ¿no? Hay artesanos que trabajan la cerámica en la parte de la Quebrada, tenemos en la parte de Tilcara, tenemos en la parte de Somepacha, en la parte de Humahuaca, pero ellos por ahí a veces tienen otro costo esas piezas, ¿no? Porque son piezas trabajadas con técnicas manuales y por ahí la gente no paga. Me parece que eso también obedece a que quizá hay un desconocimiento en la información del tipo de pieza que uno va a adquirir, del criterio, o no hay demasiada formación en nosotros como consumidores para conocer la pieza, ¿no? Eso hace que también nosotros nos alejemos de este producto porque desconocemos totalmente, ¿no? Por empezar, desconocemos que estas piezas son propias nuestras, de nuestras raíces, ¿no? Ha sido un medio expresivo de nuestros nativos, de nuestros ancestros. Por ende ha quedado mucha historia. Nosotros conocemos nuestra historia a partir de la cerámica, de la lectura de la cerámica que se hace, ¿no? Pero no, muchos, yo creo que en la escuela no se les está dando muchos contenidos en cuanto a la cerámica y a nuestra historia. Y a la importancia que tiene la cerámica en nuestra historia, ¿no? Teniendo en cuenta que también son productos mucho más sanos, ¿no? Estamos lejos del aluminio, el aluminio que es lo que produce, porque se va desgastando cuando la cocción, cuando calienta, todo lo que después nos afecta a nuestra salud, ¿no? Sí, inclusive, por ejemplo, cuando a veces se compra una olla no se sabe cómo abrirla, cómo curarla, y esa parte es una parte más que importante, ¿verdad? Nos hemos alejado mucho de nuestros conocimientos ancestrales y eso hace que nosotros hoy en día desconozcamos. Nos alejamos de nuestros abuelos, ¿no?, que son ellos quienes son más conocedores de este tipo de trabajo de mantenimiento de las piezas de cerámica, son ellos quienes utilizaban mucho en la cocina y bueno, son los transmisores de hoy en día que hoy nosotros los hemos desvalorizado, los hemos dejado de lado y tienen muchos saberes, muchos conocimientos en cuanto a la cerámica, en cuanto al mantenimiento de una pieza, la curación de una pieza quebrada, cómo curarla, cómo arreglarla y no tener que tirarla. Ay, profe, cuánto por aprender, y la verdad que yo creo que todos los pequeños deberíamos conocer esto, ¿no? Sí. Así que bueno, quedo oficialmente convocada para poder instruirnos acerca de esto, porque creo que nos hace falta conocer para poder acerenciarnos nosotros de esto, ¿no? Porque si no, también digamos, es como que no tenemos elementos afectivos para poder anclarlos a nuestras mesas y a nuestras casas. Exactamente, por ahí son muy pocas las personas, ¿no?, que tenemos estos conocimientos. Yo por ahí lo adquirí de la transmisión de mis padres, abuelos. Porque por ahí me interesa un poquito más y por ahí uno charla, consulta con los abuelitos y ellos te van contando sus diferentes experiencias. Que no lo encontramos tal vez en un libro, ¿no?, que nos explique paso a paso el mantenimiento de una pieza, el tratamiento de una pieza, pero de los abuelos, de los ancestros sí los consejos. Bueno, profe, mi más profundo agradecimiento y admiración, porque sé que usted es una gran luchadora para preservar la cerámica, para sostener nuestra identidad a través de la cerámica. Y un último mensaje o una opinión me gustaría. ¿Usted cree que la cerámica y la cocina podremos ir de la mano? Sí,
Sí, sí, obviamente cerámica y cocina va de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos la cerámica de nuestros antepasados, los primeros productos de utensilios de uso cotidiano fue la cerámica. Fueron estas ollas trabajadas, elaboradas con arcilla, los bucos, los platos, cucharas, vasos, que es una variedad de productos que ha sido siempre el uso cotidiano en la cocina. Para el que no lo sepa, ¿qué son los pucos? Los pucos son platos, son pequeños platos que tenían decoraciones internas y externas, que han sido utilizadas mucho por nuestros ancestros, ¿no? Por ahí los que tenían decoraciones internas eran para el uso cotidiano, por las decoraciones externas eran para usos rituales. Esa es otra de las cosas que por ahí nos une, ¿no? La ritualidad, la cocina y la cerámica, porque un plato no es solo un plato, sino es una ofrenda en general, ¿verdad? Y vemos nosotros bien que no era solamente para el uso cotidiano, porque también se usaba para los rituales y eran productos elaborados con arcilla. Bueno, profe, muchísimas gracias por su participación. Quedamos eternamente agradecidos y la verdad que con más ganas de enterarnos. Bueno, eso ha sido solo el inicio para poder después ampliar acerca de este tema que nos falta tanto aprender. No, muchísimo, no, gracias. Agradecida a usted por permitirme compartir mis conocimientos. Quizás no son muchos, pero que los valoren y eso para mí es muy importante. Gracias, profe. No, gracias a usted, profe.